Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. En primer lugar, les ruego disculpas por la no asistencia del día lunes. Tuve un inconveniente realmente, fundamentalmente de temas de la tecnología que tengo aquí, que ya no es de punto. Tengo que ver qué hago para cambiarme de algo más cómodo. Pero bueno, aquí estamos otra vez al pie del cañón. Ruego mil disculpas. Antes de entrarle a la clase de llena, estoy bien claro que el examen es el lunes. Pero, ¿cómo es que se va a desarrollar? Bueno, el examen es simple. 20 puntos los que hay que evaluar. Y 20 puntos vale un trabajo de investigación conceptual, pues. Ya vean que ahora ni siquiera están examinando de matemáticas ni de idiomas. Entonces, esto tiene que ver, porque hay quienes tienen la idea de que el que fue a sembrar árboles ya no tiene que hacer trabajo de investigación o que no tiene que haber una presentación. Eso no es cierto. Todos tenemos que tener, o sea, yo tengo que tener el amparo que ustedes ganaron la clase, un examen y un trabajo de investigación que ya lo tengo aquí definido, pero quisiera primero preguntarles cómo van con los grupos. Me han mandado algunos grupos y entonces quiero saber cómo van. ¿Alguien no tiene grupo? ¿Alguien le falta mandar el grupo? ¿Qué es lo que... Buenas noches, Lic, disculpe. Con el nombre, por favor. Maynor Morales le saluda, licenciado, disculpe. Dele, Fíjese que Maynor. yo lamentablemente no tengo grupo. Quisiera que se me pudiera integrar alguno si fuera posible, licenciado, disculpe. Claro que sí, habrá algún compañero que les haga falta grupo. ¿Usted no tiene amigos ahí con los grupos? Fíjese que ya tienen grupos. No, pero... Compañero, No sé si me... ¿falta una persona, un compañero ahí? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mi nombre es Judith Torres. A nosotros nos hace falta compañeros, por si gustan, se pueden unir a nuestro grupo. ¿Se comunica con el compañero o compañero? ¿Se comunica ahí con la señorita, por favor, con la compañera? Perfecto, licenciado, le agradezco muchísimo. Si me Es pueden decir, dar algún número, nadie puede quedarse sin grupo. Gracias, Lic. ¿Cómo van con el resto? ¿Cómo van, compañeros? ¿Alguien tiene una duda? A mí también me hace falta grupo. ¿Y por qué se pone a llorar en lugar de buscar un grupo? Así es mi voz. Yo lo sé. No tenga pena. Igualmente conmigo pueden ingresar, licenciado. A mí me hacen falta como unas 10 personas todavía. Vale. Que manden su número por el chat, así Judith los puede contactar más fácil. En el chat. Yo ya estoy enviando el mío. En el chat que tenemos podemos agregar que no tenemos grupos o que necesitamos compañeros para el grupo. Entonces ya se incorporarán a él. Tengo ya el manejo de lo que hay que trabajar, lo que hay que hacer. Como sigo insistiendo, los que no tienen grupo no tienen una calificación de 20 puntos. El que no tiene el trabajo de la investigación con los grupos no tiene los 20 puntos. De una vez está definido. El examen no vale 40 puntos, como muchos dicen. Eso no es cierto. El examen vale 20 puntos y el trabajo vale 20 puntos. Hay quienes hicieron un trabajo de siembra de arbolitos, me parece correcto. Sobre ese trabajo de la siembra y la investigación sobre el tema ambiental, quiero hacer que realicen precisamente su trabajo sobre el tema de siembra de árboles, el papel que juega, porque tenemos que hablar del tema ambiental, pues. Recuerden que el curso es Derecho Agrario y Ambiental. Y hoy vamos a entrarle a hablar sobre el tema, los aspectos que tenemos que desarrollar en la práctica oficiosa del Estado, en el estudio del derecho ambiental como tal también. ¿Qué papel jugamos los guatemaltecos o el mundo como tal en este sentido? ¿Cuáles son los temas en el derecho ambiental o en el tema ambiental que tenga que estar compensado económicamente sobre daños laterales, colaterales, efectos que tengan precisamente industrias que generan una profunda contaminación? ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo?
Bien, ¿estamos claros con la cuestión del examen, compañero? Ahora vamos a hablar lo que va a entrar en el examen. ¿Estamos de acuerdo con el trabajo, compañeros? Lick, en el caso de los que estamos en el grupo de las bolsas, o ya no se va a realizar esa actividad, no sé. ¿Qué pasa con ese grupo? Que habíamos, bueno, mejor dejo que hable nuestra compañera Gabriela, que ella es la que creo que está coordinando eso. ¿Está por ahí, Gabriela? Sí, licenciado, solo que estoy un poquito mala. Ah, no me va a decir que tiene COVID. Ya sabe, entonces sí, tengo COVID. Ay, mi reina linda, que cuídese, por favor, no cuidar, si toda su familia, por favor. Sí, todos estamos contagiados, todos los contagié, creo. Mi hija, mi mamá, pero ahí vamos poco a poco recuperando. Yo espero en Dios espero pronto que se recupere, compañera. Es un tema bien complicado. Afortunadamente las clases las estamos haciendo en línea. Sí. Pero bueno, aquí estamos ahí y es para todos los compañeros. Lamentablemente lo que le está pasando, porque esto es tremendo. Espero que pase más y que ahí vayan recuperándose pronto. Sí, primero Dios, licenciado. Mire, le comento. Fíjese que nosotros, como le comenté la otra vez, organizamos lo de las bolsas para alguna comunidad. Entonces, yo creo que vamos ahorita 114 compañeros. Y el Lic Ramiro nos dijo que lo dejáramos para el 24 de octubre, la actividad. Bueno, ¿me escucha, compañera? ¿Se me escucha? Ajá. Sí, se escucha, Lic. Vea, mire, yo entiendo lo de las bolsas y estoy altamente comprometido con ustedes. Y cuando digo comprometido a mí yo tengo muchos sectores en todo el país que me llaman pidiéndome ayuda por todos lados. Y a veces no hay ni qué hacer. Por ejemplo, ya me llamó una comunidad sobre el desastre ahorita del volcán de fuego. Y yo le decía a Ramiro, y como les digo, nosotros hemos tenido actividades, cuando fuera del uso de este desarrollo virtual de la comunicación, cuando hemos tenido la oportunidad de estar y haciendo la actividad presencial, hemos tenido la oportunidad de entrar con los estudiantes a escenarios de conciencia universitaria, eso es todo. ¿Y qué se refiere a actividades de conciencia universitaria? Somos sancarlistas y la población nos paga nuestros estudios. La población nos da todos los enseres para que nosotros nos podamos educar y salir profesionalmente. ¿Y qué es lo que le damos al país? No me van a decir que se van a graduar y se van a volver como la señora Porras, Consuelo Porras. Ese sería el pago ingrato. Entonces, nosotros hemos desarrollado con otros catedráticos, inclusive marchas históricas para el 20 de octubre, por decir algo. Hemos salido con los estudiantes y no olvidar una gesta importante que debiera para mí celebrarse como un escenario más fuerte que cualquier otra fiesta que tengamos a nivel nacional. Pero como la historia mediática dejó ocultar, y mejor si no recordamos los movimientos revolucionarios de Jacobo Arben Guzmán y del doctor Juan José Arevalo Bermejo. Pero en todo caso, si ustedes tienen una actividad como la cuestión de la bolsa, gracias compañera, hay que ponerse de acuerdo si la vamos a entregar a un escenario de ancianos por ese lugar, porque consideraría que 180, 100 bolsas, no podemos ir a especular y generar una falsa expectativa a poblaciones enormes donde están ahí acampando 2,000, 3,000 personas. Entonces uno también debe tener mucho cuidado hasta en ese escenario. Hemos llegado a tener hasta 500 bolsas, hemos distribuido hasta 500 bolsas. Como le digo, el ánimo es fundamentalmente ser sancarlista, no tiene otro razonamiento más que eso. Lo que yo les quiero decir es que no puede haber el día de mañana que alguien
porque siempre los hay, algún personaje que diga, ese licenciado regala puntos por las bolsas o regala puntos por esto. Eso no es cierto. La cátedra tiene un fundamento técnico, científico, y para ustedes es válido fundamentalmente que ustedes ganen sus cursos, no que se los regalen. Ser abogado significa eso, tener un esfuerzo de abogado. Porque yo puedo sentar aquí, ¿cuántos son los que estamos acá? A los 180. Ahí los puedo tener sentados a todos. Y les voy a ir a dar a cada uno en su escritorio el título de abogado y notario. ¿Para qué les sirve, compañero? ¿Para qué le sirve el título? Y se lo voy a dejar ahí al escritorio, ahorita. Sirve de nada. O sea, la conceptualización de abogado va en función del dominio de la materia, de la ciencia, y en este caso la ciencia del derecho. Y vamos a dejar en los grupos que las vamos a tener, por eso me urge que me manden los integrantes para darles qué es lo que tienen que investigar. Hay que hablar sobre la reforma agraria cubana, nicaragüense, vietnamita, la taiwanesa, Corea del Norte, Venezuela, Rusia, Guatemala, México, Costa Rica, China, Bolivia, Brasil, o cualquier otra circunstancia agraria que quieran proporcionar, hay que trabajarla y hay que hacer una presentación de ese trabajo. ¿Por qué? Para que veamos en esta presentación y lo que ustedes tienen que exponer, cómo son las legislaciones internacionales y qué enfoque le dan tan fuerte al tema agrario, que están diametralmente distantes a la poca legislación agraria que tenemos nosotros los guatemaltecos. Vamos a empezar la clase el día de hoy así fácilmente. ¿Qué es lo que va a entrar en el examen? Ya lo hemos desarrollado prácticamente, solo que ahorita lo vamos a ordenar. Vamos a hablar de la historia del derecho agrario. ¿Y qué significa hablar de la historia del derecho agrario? Otra vez es parte del mismo examen, dirían ustedes, sí. Solo que hoy no solamente vamos a valorar lo que fue la economía colonial, la economía independiente, la economía liberal, la economía revolucionaria, la contrarrevolucionaria, vamos a hablar hasta el día de hoy. O sea, las preguntas van en función al tema fundamentalmente de su historia. Y dentro de este concepto histórico, como de conformidad con lo que vamos manejando en la clase, hablaba yo en la clase anterior, no podemos más que llevar, por ejemplo, y llévenlo, por favor, tienen que tener ustedes ahí, solo les voy a poner aquí el tema. Esto está en los libros que tienen ustedes, pero me interesa que tengan esto. ¿Lo tienen? Sí, licenciado. ¿Lo tienen, compañeros? Sí, licenciado. Bueno, fíjense pues, la pregunta es bien sencilla. Quiero que ustedes, la clase va a ser el día de hoy, porque la pregunta es de examen, ¿va? ¿Qué es el derecho agrario? Fíjense que siempre voy sobre este tema. ¿Qué sentido tiene si sabemos ya que la historia del derecho agrario ha sido efectivamente para nuestra nación una tarea oscura que se ha venido ocultando por la mecánica en que se despojó la tierra a los indígenas de esta nación en todo su valor histórico? Y los distintos escenarios de Estado, desde la primera considerada República Centroamericana y después la República Guatemalteca, que ya podemos hablar que entre comillas hay una distribución de poderes, que ya hay elecciones entre comillas, todos estos escenarios, para hacer lo mismo, cuestión que no se tenía antes, ni de la conquista ni de la independencia. Entonces, cuando nosotros venimos a valorar esto,
¿Qué entendemos por derecho agrario? ¿Qué entendemos en su conjunto ese valor histórico que hemos podido concebir hasta este momento? Fíjense, antes de que me den porque me lo tienen que dar, y no solo el concepto es lo que mentalmente tenemos, su definición. Y para poder definir el derecho agrario, tenemos que hablar de las actividades, diríamos, agrarias, no agrícolas, agrarias. Y esto es bien importante que ustedes lo tengan presente. ¿Qué es o qué entendemos por las actividades agrarias? Primero tenemos que hablar que entre este cúmulo de actividades agrarias tenemos que hablar de la agricultura. A mí no me pregunten de la calidad de suelos, no me pregunten del tema del agua, sino como política pública. ¿Qué entendemos por la agricultura? Simplemente es una modificación, pues, donde se toman valores vivos, escenarios vivos, y se transforman positivamente o químicamente hasta dar vida, porque lo que sembramos da vida o es con vida, para dar vida. O sea, estamos hablando de la agricultura. No es simplemente una ocurrencia, hay razones naturales para que esto se pueda desarrollar. Y en la medida que existe una política pública de la agricultura, El viejo chichudo. la agricultura tiene que tener acceso al agua, la agricultura tiene que tener acceso a los caminos vecinales, la agricultura tiene que tener acceso a los fertilizantes, la agricultura tiene que tener acceso a mercados. O sea, la agricultura, o sea, la elaboración y la definición técnica de utilizar precisamente los recursos de la tierra para producir alimentos o para producir elementos vivos para vivir, es que genera precisamente el tema de la agricultura. ¿Y qué es cuando nosotros manejamos el tema de la agricultura en el país? Tenemos que plantearnos sobre el tema de la tierra. Y cuando hablamos de agricultura, tenemos que hablar, válgase ahí, de los sujetos del derecho agrario. ¿Y qué son los sujetos del derecho agrario? Pues vamos a hablar del obrero agrícola, vamos a hablar del campesino, vamos a hablar de las terratenientes, vamos a hablar de las municipalidades, vamos a hablar de los colonatos. O sea, de las personas, tanto individuales como jurídicas, que se plantean sujetos del derecho agrario. Ligas campesinas, cooperativas y las personas individuales, por supuesto. Pero aquí viene lo más importante de la clase en la clase. Quiero que me den cuál es la diferencia entre obrero, agrícola y campesino, compañeros. A ver, ¿quién me puede dar eso? El obrero, para mí, licenciado, le saluda Sergio Quiñones. Sergio, por favor. El obrero es la persona que el obrero campesino es el trabajador de una finca, en pocas palabras, o de una empresa agricultora. Ese es el obrero agrícola. Y el campesino es la persona que cultiva para él y para su familia. No sé si estoy correcto en ese concepto, licenciado. Vamos a valorarlo ahorita. ¿Algún otro compañero? Gracias, Sergio. Ahorita vamos a entrar. Compañeros, buenas noches. Para 186. Yo entiendo que el obrero agrícola es el que trabaja en actividades que tienen que ver con la agricultura y del campo, ¿verdad? Mientras que el campesino es la persona que nació en el campo, que es del área rural, digamos, que también puede dedicarse a actividades agrícolas, pero es campesino por haber nacido en el campo.
porque es nativo del campo. Vamos a explicarlo, compañera. Gracias por su participación. ¿Algún otro compañero? ¿Cuál es la diferencia, compañeros? Licenciado, buenas noches. Yo considero que el obrero agrícola es aquel trabajador, ¿verdad? que trabaja la tierra, pero le trabaja a un tercero, ¿verdad? A un terrateniente. En cambio, el campesino es aquella persona que trabaja la tierra, pero es para en su propio beneficio, digámoslo así, o para poderle sacar ganancias, pero bajo su propia mano de obra, digamos, y sus propias herramientas y tierra. Ya. Bien, miren, vamos a valorarlo. Esto es bien importante, eso es para todos. Escúchese, ven porque esta es pregunta de examen, porque el examen va a venir, ¿qué es el derecho agrario? Y si ustedes ven, hay 20, 30 definiciones. ¿Y qué es lo más importante para nosotros esta clase? Licenciado, perdone. ¿Sí? Buenas noches, licenciado. Ronnie Monzón le saluda. Campesino, yo entiendo que... Buenas noches, compañeros. Campesino, yo entiendo que es, si no estoy mal, es el dueño de una pequeña parcela o porción de tierra que la trabaja. Y por supuesto, el obrero agrario depende de su trabajo o fuerza de trabajo vendida al terrateniente o empresa como para la parte agrícola. Creo que la diferencia es esa, que el campesino es propietario de una pequeña parcela o porción de tierra y el obrero agrario es dependiente de su fuerza de trabajo. Gracias. No, está bien. Muchas gracias por la participación. Miren, la pregunta de examen, ¿qué es el derecho agrario? Pero el tema es como definirlo, o sea, ¿cómo lo conceptualizamos en la mente? Cuando tenemos que hacer un planteamiento a la cátedra o al país. Ya hemos hablado que el derecho agrario en nuestra nación está más sujeto a una razón de orden privado que público. Pero como lo que me interesa es crear una cátedra, una dogmática, un manejo de principios, ustedes y yo tenemos que proponerle al país una definición de derecho agrario. Y si efectivamente es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones agrarias, que regulan a las personas sujetas al tema agrario, que regulan las relaciones agrarias en beneficio comunal del país en función inclusive del cuidado hasta de los recursos naturales. O sea, la capacidad que tenemos que entender para conceptualizar el derecho agrario es una función integradora total. Entonces, cuando nosotros hablamos del derecho agrario, tenemos que hablar de actividades agrarias y ahí aparece la agricultura. Y aparece la agricultura, como dije, hay una razón directa en el suelo, pero no solamente el concepto de la agricultura como tal, que dentro de la agricultura vamos a hablar la horticultura, la floricultura, tenemos que hablar del manejo de la fruta, de las flores y otras actividades conexas que representan el campo. No podemos dejar de hablar dentro de las actividades agrarias que aparecen también la ganadería, pero también aparece la silvicultura. Entonces estamos hablando de 3 actividades agrarias: la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Dentro del valor agrícola, ustedes no pueden negar que ahí está la floricultura también. Dentro de las actividades agrarias conexas que tiene que ver lo rústico, ustedes no pueden dejar de pensar en los apiarios. Ustedes no pueden tener un panal dentro de su casa de abejas. Tiene que estar destinado al área rural. Pero tenemos que hablar de la ganadería. Y la ganadería no solo es vacuna, también hay caballar, hay caprino, hay lanar y hay de otros.
También tenemos que hablar de la avicultura, o sea, la crianza de gallinas, pollos, la crianza de puercos. Y ustedes ya están metiéndose, vean ustedes todas las actividades agrarias que hay por ese lado. Y eso tenemos que regular las relaciones agrarias. Ah, pero tenemos que hablar también de la silvicultura, del manejo de los bosques. Entonces nosotros tenemos un concepto, pero cuando hablamos precisamente que tiene que estar sujeto bajo la razón que el derecho es aplicado a personas, a sujetos agrarios, vamos a hablar del obrero agrícola y vamos a hablar del campesino. Hay una diferencia. Y aquí quiero que me pongan, tal vez aquí ustedes van a aprender lo que no han hecho en todas sus vidas. Porque somos un país subdesarrollado. Y todo va por un valor conceptual. ¿Por qué subdesarrollado? Porque aquí hay relaciones campesinas, pero también hay relaciones obreras. Ah, tiene que hablar de sistemas, sí. ¿Cuál es la parte toral que identifica el sistema capitalista? El salario. Los obreros agrícolas son aquellos que reciben 14 salarios, aguinaldo, vacaciones y pagan X, tienen escuela, saben leer y escribir. Estoy hablando de obreros agrícolas, no tienen tierra. No tienen tierra. O sea, el planteamiento agrario de la nación tiene que verse bajo la dinámica misma, decía, que el campesino está sujeto a relaciones de orden agrario, de producción agraria, sujetas a un modo de producción que ya no existe en el país, como es el esquema feudal. ¿Y qué sirve? Un obrero agrícola no tiene tierra ni dentro de las orejas ni en el ombligo, el obrero agrícola. El campesino tiene tierra en el ombligo y en las orejas, diría un amigo por ahí. El campesino. Hay una diferencia conceptual entre el sistema capitalista y los resabios del sistema feudal que todavía hacen en este país que nosotros estemos vinculados a una vía del desarrollo. Entonces, ¿cuál es ese tema? El campesino, efectivamente, estamos hablando de que maneja porciones de tierra para su subsistencia. Pongan ustedes medidas de 20 por 20 o 20 por 30 o por 15 por 25. En razón de 500 caballerías, en razón a 100 caballerías que tienen efectivamente los grandes terratenientes feudales de este país. O sea, todavía los resabios económicos de un esquema feudal cuando el sistema dominante en nuestra nación es efectivamente el sistema capitalista. Entonces, el obrero agrícola es aquel que vende su fuerza de trabajo, que tiene toda su relación laboral, paga X, pero no tiene tierra, vende su fuerza de trabajo agraria. El campesino es aquel que para poder sobrevivir tiene que emigrar a los latifundios para poder obtener de la cosecha de sus manos plata para poder seguir sobreviviendo, independientemente que en esas fincas, no voy a contar ahorita toda la historia que ha sobrevivido el campesino desde que el escenario, desde la inclusión del café en este país. Es un país donde vuelvo a insistir que los temas principalmente de segregación, de exclusión, de racismo, han sido el escenario, diríamos, público del Estado en función del sostenimiento de un Estado totalmente al servicio de los terratenientes de esta nación. Yo diría entonces que tenemos que tener una claridad en el tema. Entonces, el derecho agrario lo estamos viendo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hay obreros agrícolas que venden su fuerza de trabajo, saben leer y escribir, y el campesino vive en rancherías, vive en las mismas fincas,
hay una diferencia enorme como sujetos del derecho agrario. ¿Me estoy explicando, compañeros? Sí, licenciado. ¿Se entiende esa diferencia en comprender de una vez por todas que somos semidesarrollados o vamos en camino al desarrollo? Porque todavía tenemos resabios feudales y la muestra es precisamente la existencia de los campesinos que no saben leer y escribir. Sus viviendas no tienen agua ni luz. Sus hijos no van a la escuela. Viven en rancherías. Y hacen la mitad, efectivamente, de la gente pobre de esta nación. Porque las condiciones materiales así se les impuso. Y las condiciones materiales todavía tienen esa existencia. Porque si no pudieran manejarse las cosechas los cafetaleros. ¿Cómo sacan el café los cafetaleros, compañeros? Y esto me llama la atención y me da risa, y lo digo con mucho respeto y mucho cariño a la compañera que me ha servido de modelo, y menos mal que no sé el nombre y no voy a decirlo nunca, pero llegó a sembrar arbolitos con tacones, pues, y con las uñas bien limpias, o sea, bien pintadas las uñas. Iba a bajar al barranco, yo no sé si bajó al barranco. Si está por ahí no voy a decir sí ni no, sino simplemente quiero hacer una observación. Ni se puede bajar para ir a sembrar árboles en tacones, ni se puede hacer con las manos. Pero esto aprendió y entendió que no es ganar puntos, sino que es saber cuál es el escenario que viven los campesinos y los obreros agrícolas en el manejo de la producción agraria del país, bajo el sol. Entonces, ¿qué entendemos? Ya tenemos entonces que tenemos sujetos, la diferencia entre obrero y campesino. ¿Se entiende, compañeros? Porque es bien importante, porque esto tiene que ver con todo el esquema global del derecho agrario. Hay una diferencia específica y da como sentado las relaciones atrasadas de nuestra nación, porque no tenemos un sistema totalmente capitalista, aunque domina por razón del dinero, pero no es en esencia, nosotros no vinimos en un sistema capitalista. Y cuando uno lee precisamente el decreto 900, ley de reforma agraria, dice... Bueno, ¿qué dice? Quería tenerlo aquí a la mano, lo tenía a la mano, pero vamos a ver si lo encuentro por acá. Bueno, el artículo decía, el artículo primero, a ver si lo tengo aquí. Fíjense pues. Se habla de la ley de reforma agraria, estoy hablando del decreto 900. Dice, la reforma agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que las originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala. ¿Qué tiene de comunista eso? 2. Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos, mozos colones, trabajadores agrícolas, el pago en trabajo de arrendamiento de la tierra y los repartimientos de indígenas, cualquiera que sea la forma en que subsiste. El pago en especie del arrendamiento solo se permitirá en las tierras no cultivadas y que no sean afectadas por la reforma agraria. Bueno,
hay que ver cuál es hoy la función del derecho agrario, cuál es en su conjunto la definición de derecho agrario. Sí, es un conjunto de normas jurídicas que tienden a relacionar, ¿qué? Las relaciones agrarias, los sujetos agrarios, las actividades agrarias, con el fin de generar en nuestro país un fortalecimiento, la aproximación al desarrollo, e incluye hasta el cuidado, la protección de los bienes naturales, de los bienes naturales en conjunto. O sea, poder definir al derecho agrario como ese conjunto de normas jurídico-agrarias para poder establecer esa relación de la definición de la sujeción agraria y las relaciones agrarias es lo más importante que se tenga que manejar. Esa es la definición del derecho agrario. Y hay muchas definiciones del derecho agrario, pero ustedes no pueden dejar integrar en esta definición, no pueden dejar integrar toda la historia precisamente del derecho. Aquí tenemos que hablar de la minería. Bueno, dentro de las actividades agrarias hablamos de la agricultura, por ejemplo, de la minería, que es tan importante hablarlo. La minería es parte de las actividades conexas del derecho agrario porque son el resultado del manejo de lo que es la parte rural, o sea, de la parte rural. Tenemos que hablar de la minería. ¿Y qué ha representado la minería para el país, compañeros? Fíjense que yo les hacía, y por aquí vamos a ir, me decía ahí un magistrado de la Corte de Constitucionalidad que la Corte no está ahí para cerrar ninguna mina. ¿Qué piensan ustedes de eso? Estoy hablando de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Que no es correcto, licenciado, porque los porcentajes de ganancias son muy bajos. Entonces, si no quieren ellos dar la cantidad de dinero que deberían de dar en comparación con otros países, pues entonces que se vayan. Que vayan. ¿Pero qué tiene? Ahorita, gracias. Freddy, tiene la palabra Freddy. Freddy. Buenas noches, licenciado. Dale, Freddy. Un segundo, Yemeli. Ya había levantado la mano. Licenciado. No, Freddy, ahorita, espérame, Yemeli. Vamos a darle la palabra a Freddy, por favor. No, es que yo tenía levantado la mano porque... Dale, Freddy, sí, está bien. Trabajos en grupo. ¿Perdón? Yo tenía una duda respecto a los trabajos en grupo. ¿Qué pasa? Respecto al tema, ¿puede ser cualquier tema relacionado al ambiente o tiene que ser sobre la actividad de la siembra de los árboles? No. Si usted me dice que quiere trabajar sobre el tema de la contaminación de lo que hizo esa compañía de la palma africana que contaminó más de 150 kilómetros el río. Si usted quiere hablar hasta de qué es lo que pasó y todas las condenadas y cómo va la relación legal ahí, cuál es lo que se ha manejado ahí, perfecto. O tienen otro ambiente, le entramos a cualquier otro que quiera participar. Está bien. Disculpe, licenciada, esa era mi duda. Vaya, pues, Freddy. Y Emily, hoy sí, continuamos la clase. Gracias, licenciado, muy amable. Pues yo creo que como magistrado de la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad como tutelar de los derechos que regula la Constitución, no es esa su postura, es incorrecta. Y no solo por lo que las mineras pagan, porque en primer lugar el gran daño ambiental que están provocando, ¿verdad? Que ninguna cantidad de dinero compensaría el daño ambiental y el uso indebido de los recursos naturales y que se le están negando a las comunidades para ponerlos al servicio de las mineras, ¿verdad? Hablamos de las fuentes de agua también, la explotación del suelo y que después la dejan totalmente inservible. Ya no se puede usar para nada, ¿verdad? Y la contaminación ambiental también. Entonces, toda vez que la Corte de Constitucionalidad
es tutelar de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, ¿verdad? La postura de este señor es totalmente incorrecta. Su postura es de dar esa garantía, ¿verdad?, de tutelaridad. Fíjese que no, estoy compartiendo su criterio, ¿va? Pero me decía un amigo, esto, ¿usted tiene cuántos en su casa? ¿Usted tiene una pantalla en su casa? Dígame qué es lo que no tiene en su casa que no tenga mineral. La minería ha venido históricamente con la humanidad. Históricamente. Ya vamos a hablar del tema de lo que sacan en este país, que es otro escenario. El tema es que ir garantizando por qué aquí se paga un 1%. El tema de la minería como función pública hay que verlo en la ejecutoria del Estado. ¿Cómo es posible que el Estado solo reciba un 1% de las ganancias de estas empresas? ¿Por qué Venezuela recibe el 50%? ¿Por qué Bolivia el 50%? ¿Por qué Chile el 49%? ¿Por qué Nicaragua el 60%? ¿Bolivia? ¿Por qué nosotros el 1%? ¿Por qué cada vez que se quiere valorar una definición de esa somos comunistas, o viene la intervención norteamericana, o viene una presión enorme para que nosotros no podamos tener o equilibrar, si quieren ustedes, el que se están utilizando los recursos minerales de este país, los guatemaltecos no podemos tener acceso a ellos? Ahorita está saliendo una noticia en Bolivia que va a ser el mayor productor del mundo de carros eléctricos gracias a la economía del mineral que tienen en el subsuelo. O sea, van a poder desarrollar por ellos mismos con plata china la industria automotriz eléctrica más desarrollada del mundo en Bolivia, un lugar que no tiene acceso ni al mar. ¿Y en Guatemala? ¿Por qué el 1%? Licenciado, buenas noches. De este país. El que políticamente seguiremos votando por Yamatei, seguiremos votando por la Suri, seguiremos votando por el concepto de Arzú, seguiremos entendiendo que la política de este país es de entrega a los norteamericanos, o la entrega a los terratenientes, o la entrega a los mineros. Esa es la política pública de nuestra nación, y de ahí va orientado todo el derecho. ¿Me comprenden, compañeros? O sea, el tema agrario, la relación de lo rural, el comprender que los sujetos, las empresas mineras, las cooperativas, las municipalidades, el Estado mismo, son sujetos del derecho agrario. Y ese tipo de relaciones agrarias que mantenemos están en ese orden de ideas bajo la premisa de lo que si ganamos o perdemos, o lo que dijo este señor, nosotros no estamos aquí para cerrar empresas. Y me parece pertinente decir, nosotros no estamos aquí para cerrar, pero eso no significa que no se les cobre. No que nos regalen alfombras, dirían por ahí, y alfombras mágicas los rusos. Y ese es fundamentalmente el escenario. Bueno, ya tenemos lo del examen, compañero. Yo voy a tratar mañana con los grupos que tengo de enviarles cuál es el trabajo de investigación, porque vamos a, después del examen, empezar a exponer para picarle, para tener los resultados tanto del examen como de la investigación que se llevó a cabo. La investigación no tiene ni un punto si no hay una exposición del mismo. De mi parte, buenas noches y muchas gracias. Y gracias por siempre atenderme, compañeros, en este escenario. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Y estamos pendientes ahí. Cualquier cosa me lo mandan una cuestión en el chat. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Feliz noche, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, licenciado. Gracias.